La instrumentalidad de la Fundación resulta reforzada por la centralidad de la persona humana en toda democracia seria y consolidada. El hombre, la mujer, la familia, la nación son los sustentos de una sociedad sana y, en definitiva, deben ser los destinatarios del obrar público. En el gobierno, lo sabemos, lo hemos experimentado, muchas veces lo urgente posterga lo importante. En los partidos políticos, instituciones imprescindibles del sistema democrático, el fragor de la batalla y los requerimientos de cada momento cercenan frecuentemente la posibilidad de pensar en términos de largo plazo. Como verán, hoy aquí estamos rodeados de profesionales, de especialistas, de mujeres y hombres dispuestos a trabajar por esta fundación, a la cual seguramente se sumarán muchos otros en todo el país, porque en definitiva nos sentimos codeudores, corresponsables de nuestra tierra y de nuestra gente. Pero el sistema político por sí solo no es suficiente. Nos necesitamos todos. Estos compañeros que hoy nos acompañan serán a partir de ahora moderadores activos de mesas de trabajo a las que invitaremos a actores políticos, empresariales, sindicales y sociales, sin preconceptos, para analizar los problemas, para encontrarle solución, para delinear políticas públicas viables. Gobernar no es solamente dirigir o gerenciar el Estado, es articular con la sociedad civil y facilitar el desarrollo humano sustentable. La gobernanza moderna, como decía Carlos, se explica por una conciencia creciente de que los gobiernos no son los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales. Estas son un desafío también para las organizaciones de la sociedad civil y las empresas para enfrentar eficazmente esas grandes cuestiones, además de los modos tradicionales de gobernación, burocracia y gerencia. Debemos contar con nuevos modos de gobernanza. El catalán Prat afirma que se ha roto el monopolio estatal de los intereses generales. En este cambio de concepción en la relación entre Estado y sociedad se reconoce su interdependencia y la necesidad de la cooperación para la definición y realización de los intereses generales. A nuestro juicio, quienes se sientan exclusivamente acreedores de nuestra patria se equivocan. Aquellos que miran exclusivamente el pasado se van a chocar de nuevo con los problemas del presente. Aquellos que buscan las culpas exclusivamente en los demás no van a contribuir con el futuro de nuestros hijos. Ya decía Washington Beltrán, el poder es ejercicio de la responsabilidad. La responsabilidad es el límite del poder. Y yo me permito agregar, los políticos tenemos pocos derechos y muchas obligaciones. Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Los empresarios y los trabajadores tienen derechos y obligaciones. La sociedad tiene derechos y obligaciones. Los únicos acreedores de derechos deben ser los niños, para los cuales tenemos que construir una sociedad mejor. No hay cuadro más impactante en la geografía humana de cualquier sociedad y de cualquier país, los niños en la pobreza extrema, porque los vemos en el condicionamiento superior de su futuro e hipotecando irreversiblemente su porvenir. Por estas cosas nos dedicamos a la actividad política y por eso queremos sublevarnos contra los muchos puentes bloqueados que tenemos en el Uruguay. Por eso los convocamos y para eso los necesitamos, para trabajar por un Uruguay moderno, inclusivo, por un Uruguay de oportunidades, para motivar a nuestra gente, para construir a partir de la tolerancia y la diversidad del pensamiento. Queremos hacer de esta fundación un instrumento adecuado al servicio del país. Sus autoridades
con el doctor del Piazzo a la cabeza, a quien agradecemos muy especialmente este esfuerzo, se va a relacionar al interior del sistema político, habilitando instancias para vincular política y sociedad civil, los políticos y los ciudadanos, reunir para pensar el trabajo, el esfuerzo con trabajadores, empresarios, profesionales en el país y en el exterior. Será un instrumento que reúna a la gente que muchas cosas tiene para hacer por este país. Y queremos, sobre todo, que esta fundación pueda cumplir con un mandato que su propio nombre nos condiciona y nos obliga, que supere la coyuntura de los episodios electorales, para que cuando el país cumpla 200 años, esta Fundación Ferreira Aldunate siga permanente e inalterable en la provocación y en el impulso de respuestas y soluciones para los grandes temas de los uruguayos. Todo esto se resume, y lo digo para terminar, en el pensamiento de un gran hombre, de un gran ciudadano, quien en una carta dijera a los uruguayos en un par de párrafos, con lo que voy a terminar estas palabras, lo siguiente, que a mí me parece que nos compromete, que define lo que somos todos, sin división política ni partidaria. Dice este eterno compatriota: hay una cosa sobre la cual yo vengo insistiendo hace no menos de 20 años. Ustedes me lo habrán oído decir, por lo menos algunos de ustedes. No los que eran demasiado jóvenes cuando yo tuve que abandonar mi país, pero la mayor parte de ustedes me lo deben haber oído repetidas veces y me importa volvérselo a decir una vez más. El Uruguay es, y solamente es, una comunidad espiritual. Hay otros países que pueden ser definidos por otros factores, o de raza, o de geografía, o de lengua, o de riqueza. Nosotros no. Los Andes hacen a Chile, los indios hacen a Bolivia. El idioma portugués hace al Brasil. El mero tamaño o su riqueza basta para asegurar la continuidad histórica de otros, pero el Uruguay es geográficamente el más pequeño de todos los países de América del Sur y puede ser definido exclusivamente como una comunidad espiritual. Hay una serie de cosas esenciales que definen la República y que la definen bien. Pocos países son más países que el nuestro, pero que resultan indispensables para la persistencia de esa noción de nacionalidad. La voluntad soberana del pueblo como única fuente legítima de poder, la afirmación de la libertad individual, la existencia y vigencia de garantías para la defensa de esa libertad, el deber del Estado de regular las relaciones entre los individuos y la de los individuos con la comunidad, con el fin de asegurar la justicia, tanto económica como social. Bueno, podría decir simplemente la justicia, porque con eso bastaría, o más simplemente aún, bastaría decir asegurar la libertad. Londres, 1980, Wilson Ferreira Aldunate. Muchas gracias.